Esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de sermones sobre Primera de Juan. En esta mañana vamos a estar estudiando o vamos a estar exponiendo Primera de Juan, capítulo 2, y los versículos que vamos a exponer son del 12 al 14. El tema que trata este mensaje es el llamado a la madurez espiritual. Y lo que Juan nos muestra en este texto es precisamente las etapas de la vida en Cristo, las etapas que vive todo cristiano. Les pido me acompañen en la lectura, primero vamos a orar, acompáñenme en la oración y luego en la lectura. Amado Padre, Dios de gloria y honra, Señor, en esta mañana nos rendimos ante ti, agradeciendo por tu bondad y tu misericordia para con todo tu pueblo, Señor, que tú has escogido y que quieres llevarlo por este camino estrecho que conduce a ti, Señor. Padre, te agradecemos porque tú nos diste vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Gracias, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo a morir en sustitución nuestra cuando éramos nosotros quienes merecíamos que derramaras toda tu ira para con nosotros. Tú preferiste enviar a tu Hijo a recibir toda la ira tuya que debía ser descargada sobre nosotros. Señor, por eso en esta mañana estamos aquí en obediencia y respeto a ti, sabiendo, Señor, que tú nos alimentas a través de tu palabra, que tú has dejado esta palabra revelada para que nosotros crezcamos en conocimiento y al mismo tiempo crezcamos en madurez. Señor, por eso te suplicamos que nos des la sabiduría y la inteligencia para lograr comprender este mensaje, poder explicar correctamente tu palabra, Señor, y aplicarla a nuestras vidas. Padre, que esta enseñanza que tú nos das hoy nos sirva para mejorar en nuestra vida como cristianos y para mostrarte cada vez más a ti a través de nuestros actos. Ayúdanos, Señor, y toma las deficiencias del predicador solo para tu gloria. Seas tú exaltado y glorificado en esta mañana a través de la exposición de tu palabra. Gracias te damos en el poderoso nombre de Cristo. Amén y amén. Hermanos, acompáñenme en la lectura de la palabra. Vamos a estar leyendo Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 12 al versículo 14. Dice la palabra de Dios: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, Padre, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Este texto, leyéndolo en todo su contexto, con los versículos anteriores, parece que no encajara. Parece que fuese un tema aislado, y como tal es un paréntesis que Juan hace después de enseñarnos o después de darnos testimonio de Cristo y su ministerio, después de enseñarnos
sobre el mandamiento del amor y demostrarnos cómo Él pone en práctica ese amor para con la iglesia, ahora nos hace ver las etapas que debe vivir todo cristiano en relación a su madurez. Ahora, Juan viene hablándonos de los niños espirituales, de los padres espirituales y de los jóvenes espirituales. Son las tres etapas que todo cristiano vive. Pero para estudiar este texto de una manera más fácil y más clara, me he tomado el atrevimiento de hacer unos arreglos homiléticos, no cambiando el texto, sino cambiando la posición de los textos. Pues si se dan cuenta, en el versículo 12 habla a los hijos, a los hijitos. En el sermón pasado vimos que él hace referencia a toda la iglesia, no solamente a los niños. Pues la palabra que se usa aquí es tecnia, que hace referencia a mis queridos hijitos. Una frase amorosa más que una frase señaladora. Sin embargo, en la parte C del versículo 13 vuelve y dice: os escribo a vosotros, hijitos. Entonces, para poder comprender lo que habla a los hijos, lo que habla a los padres y lo que habla a los jóvenes, debemos organizarlo de una manera que podamos comprender las etapas de las cuales nos está hablando. Entonces, quiero que sepan que se lee extraño este texto en la parte en la que está, porque Juan viene hablando de una manera fácil y entendible, y ahora incluye una poesía. El texto que les acabo de leer es una poesía hebrea que usa un tipo de lenguaje conocido con el nombre de paralelismo, que consiste en dar dos frases en donde la primera dice algo y la segunda amplía lo que está diciendo. Existen varios tipos de paralelismo, pero el que usa Juan aquí es un paralelismo sintético o progresivo, pero que es alternado. Se dirán, ¿cómo así que alternado? Les dije que el paralelismo son dos frases. La primera da un mensaje y la segunda amplía el mensaje o contradice el mensaje o incluso aporta algo al mensaje. Es lo que vemos en el libro de los Salmos en cuanto a la escritura. Mientras que Juan acá lo utiliza alternadamente. Él usa 6 frases y estas 6 frases van entrelazadas, no la primera con la segunda, sino la primera con la cuarta. No las coloca en un orden, sino que hace la distinción de hablar primero de los 3 y luego complementa lo que dijo de los 3. Por eso en esta mañana, para una mayor comprensión, voy a utilizar los textos de la manera intercalada, donde le habla a los hijos. Estudiaremos los dos textos, porque el uno complementa al otro, pero leeremos los dos al mismo tiempo y lo explicaremos los dos. Además de eso, si se dan cuenta, el orden de la vida cristiana no es hijos, padres y jóvenes. Se supone que primero somos hijos o niños, luego somos jóvenes y por último somos padres. Y de esa manera es que pienso exponer este texto para una mayor claridad en cuanto a las etapas de las cuales vamos a estar hablando. Y he dividido
este pasaje en 3 puntos, los cuales son: punto número 1, niños en Cristo. Punto número 2, jóvenes en Cristo. Y punto número 3, padres en Cristo. Para lo cual voy a empezar con el primer punto, que es niños en Cristo, haciendo referencia al versículo 12 y a la parte C del versículo 13, los cuales dicen, acompáñenme por favor, versículo 12 dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Y la parte C del versículo 13 dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Juan, después de habernos mostrado la forma amorosa con la que se dirige a su pueblo o al pueblo de Cristo, ahora nos hace ver las etapas de una manera clara y sencilla. Lo primero que dice en el versículo 12 es que todo niño, todo recién convertido, sabe, tiene claro que sus pecados le han sido perdonados y por esta razón ha sido hecho un hijo de Dios. Y complementa con el versículo 13 en la parte C, diciendo por qué sus pecados han sido perdonados. Les dice que sus pecados han sido perdonados porque han conocido al Padre, que han tenido la oportunidad de que el Padre se les ha presentado, se les ha mostrado, y esto porque han recibido la predicación de la palabra. Y vemos que como tal, todo aquel que es regenerado, todo aquel que ha tenido ese nuevo nacimiento, después de vivir una vida desordenada, empieza a tener cambio, empieza a ser transformado, y esto lo llena de gozo, pues sabe que ha sido justificado, sabe que ha sido perdonado. Y un ejemplo claro lo podemos apreciar en Lucas capítulo 18, acompáñenme por favor. Lucas capítulo 18, en los versículos del 10 al 14, nos deja ver cómo todo aquel que ha sido regenerado sabe que ha sido justificado, sabe que sus pecados han sido perdonados. Dice la Escritura en Lucas capítulo 18, del versículo 10 al 14: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, que no quería aún alzar los ojos al cielo, sino se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Estos 2 hombres, al llegar al templo, llegaron a orar,
El fariseo, que creía ser un hijo de Dios, muestra una actitud contraria a lo que debería mostrar un hijo de Dios. Sin embargo, el publicano muestra la actitud correcta. Pero ¿qué vemos en el publicano? Era una persona que aún no conocía a Dios, aún no conocía lo que enseña la palabra de Dios. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nos dice que gracias a que éste reconoció ser un pecador, confesó sus pecados, fue perdonado. Porque nos dice en el versículo 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Claramente podemos ver cómo Dios justifica a aquella persona en el momento en que es convertida, en el momento en que recibimos la conversión. De igual manera sabemos que somos perdonados. Si somos perdonados, vamos a sentir gozosos, vamos a sentir esa felicidad de haber sido hechos hijos de Dios. Nos vamos a gozar porque tenemos un Padre, de lo que nos está diciendo Juan en los dos textos que leímos. Primero nos dice que sus pecados han sido perdonados, pero después nos dice, conocen al Padre. O sea, cuando nosotros sabemos que nuestro Padre es el Dios Todopoderoso, podemos comprender que nuestros pecados han sido perdonados. Y esto nos va a llevar a vivir gozosos. Ahora, si nosotros vemos lo que dice Mateo, capítulo 13, versículo 44, nos damos cuenta de que todo creyente que ha sido regenerado va a tener gozo por haber sido regenerado. Dice Mateo capítulo 13 en el versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo, mostrando el gozo de la salvación, mostrando el gozo de tener a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Redentor, mostrando el gozo que siente todo nuevo creyente, todo nuevo convertido. Todo aquel que ha sido regenerado va a sentir ese gozo maravilloso. ¿Por qué? Porque nos dice en el versículo 13, porque nos está diciendo Juan en la parte C del versículo 13, porque habéis conocido al Padre. Hemos conocido que tenemos un Padre bueno, bondadoso, soberano y poderoso. Es por eso que hay gozo en la vida de todo creyente. Y el Padre le muestra a este creyente su amor. El Padre lo va a cuidar, lo va a sustentar, le va a colocar el deseo de seguir creciendo y de seguir conociendo, porque es ahí donde se ve la verdadera conversión. El Señor pone en nosotros el querer como el hacer, buscarlo y conocerlo. ¿Por qué? Porque Él, como un buen pastor, nos va a brindar ese amor. Vemos en el libro de Isaías, capítulo 40, cómo el Señor muestra su amor como buen pastor que es.
Isaías capítulo 40, versículo 11, nos dice: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos, hablando de los recién convertidos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. O sea que el Padre va a mostrar su amor abrazando a ese nuevo convertido en amor. Ese amor va a hacer que este nuevo convertido sienta la necesidad de crecer. Este nuevo convertido que ha conocido al Padre, a pesar de no tener suficiente conocimiento de lo que enseña la Escritura, a pesar de no tener el suficiente conocimiento de quién es el Padre, sabe que tiene un Padre, sabe que ha sido perdonado. Si sabe esto, va a tener el deseo y las ganas, como buen convertido que ha sido, de querer conocer más al Señor, de querer avanzar en el conocimiento y dejar de ser un niño fluctuante. Va a buscar la forma de poder comprender la Escritura en la búsqueda del Señor. No va a querer quedarse solamente en el gozo de sentirse perdonado. Vemos cómo en el libro de Efesios, capítulo 4, donde Pablo nos habla de cómo el mismo Señor ha establecido ordenar pastores, apóstoles, profetas. No lo ha hecho con el fin de que se sientan más que toda la iglesia, que es lo que vemos hoy con los falsos apóstoles. Aquí claramente la Escritura nos da una revelación clara de cuál fue el propósito por el cual el Señor constituyó a estas personas. Dice la Escritura en el capítulo 4 de Efesios, versículo 11: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y es lo que va a desear todo nuevo creyente, es lo que va a desear todo recién convertido: ser capacitado para ser un verdadero imitador de Cristo, para poder vivir una vida en Cristo. Ese es el deseo que va a haber en todo recién convertido. Ese es el deseo que hay en todo niño espiritual. Ahora, si nosotros aún estamos en esta etapa de ser niños espirituales, debemos tener claro de que no podemos quedarnos solamente ahí. Debemos madurar, y esto lo hacemos siendo capacitados por un joven o por un adulto o un padre que nos enseñe y nos adoctrine, que nos enseñe las doctrinas que enseña la Escritura, que nos ayude a comprender lo que la Escritura dice. Y ya esta es una labor que deben desempeñar los jóvenes y los padres. Y para eso vamos a estudiar nuestro segundo punto, que hace referencia a los jóvenes, que lo he basado en la parte B del versículo 13 del capítulo 2 de Primera de Juan.
Lo vamos a ver en el 13C y en el 14C. Les leo los dos de manera seguida para una mayor comprensión. Dice: os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuerte y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Lo primero que nos dice en estas dos verdades que nos muestra este texto es que los jóvenes han vencido al maligno. ¿Qué podemos nosotros entender por qué han vencido al maligno los jóvenes? Si lo leemos solo, pues podemos especular e inventar diferentes cosas. Pero ¿por qué estos jóvenes han vencido al maligno? Nos dice en la parte B del capítulo 14. Porque sois fuerte y la palabra de Dios permanece en vosotros. O sea, ¿cuál es la característica de los jóvenes? Que conocen la enseñanza, que saben cuál es el propósito por el cual yo debo estudiar la Escritura, y conocen lo que enseña la Escritura, y esto los hace estar sometidos a lo que la palabra enseña, y ya no van a querer quedarse como niños, sino que cada vez más van a desear tener más conocimiento para seguir creciendo. Ya los niños que pasaron a ser jóvenes, niños, dijimos que saben que sus pecados son perdonados, igual los jóvenes lo saben y con mayor claridad. Dijimos que los niños conocen al Padre, los jóvenes también lo conocen, y ahora tienen un conocimiento mayor que el que tenían cuando eran unos niños, porque los niños no tienen el conocimiento de la Escritura como para enseñársela a ellos mismos, y esto los ayuda a que su comprensión sea mayor. Ya no van, sino a que cada vez que estén frente a alguna situación dificultosa, van a buscar la Escritura para ver cómo actuaba Cristo frente a cualquier situación, y van a tener la madurez que necesitaba un creyente para poder defenderse de las artimañas del diablo y del corazón pecaminoso que siempre va a hacer dudar a aquel niño que no conoce lo que la Escritura enseña. Y es por eso que Primera de Pedro, en su capítulo 2, Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 2, nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuál es esa leche espiritual no adulterada? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos va a ayudar a crecer cada vez más. Y si ya tenemos claro que como niños deseamos conocer cada vez más a ese Padre, como jóvenes, nuestro anhelo va a ser mayor, porque como tal lo que nos dice Juan es que los jóvenes han vencido al maligno. Lo han vencido porque conocen la enseñanza bíblica, porque tienen claro que deben estar sometidos a lo que la palabra de Dios dice, y ya no actúan por sus impulsos o por sus emociones, sino que actúan por lo que dice la Escritura. ¿Qué ocurre con los niños? Son personas que actúan por emoción,
Al no tener conocimiento, todo lo que sienten se les hace creíble y convincente para seguir una vida como niños. Y es lo que ocurre con nuestros hermanos carismáticos. Al ser unos niños espirituales, no tener el conocimiento de la enseñanza bíblica, se dejan llevar por lo que yo sentí, por lo que yo soñé, por lo que me dijo el profeta, por lo que me dijo el apóstol que estaba allá parado, y no por lo que dice la Escritura. Pero cuando ya usted es un joven, ya tiene claro de que usted no debe someterse sino a la Escritura. Usted ya se somete a la Escritura como joven que es, una persona que ha tenido un grado de madurez en donde ya sabe que lo que dice la Escritura es lo que es palabra de Dios. Porque el que está parado acá al frente puede estar usando la palabra de Dios para exponer sus pensamientos. Y eso es lo que más se ve hoy. Entonces, el joven está sometido a la palabra de Dios. Y esto es lo que le da las fuerzas para poder resistir al diablo. Es lo que nos dice Santiago. Santiago en el capítulo 4, versículo 7, nos dice con toda claridad una recomendación que cuando ya tú eres joven y tienes la claridad, lo vas a poner en práctica. Santiago capítulo 4, versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Será que una persona que no está sometida a Dios puede resistir al diablo? El texto nos dice claramente que no. Y si en verdad nosotros estamos en la etapa de jóvenes, nos vamos a someter única y exclusivamente a todo lo que la palabra dice. Y vamos a actuar de acuerdo a lo que la Escritura dice. Pablo llega a decir: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Haciendo referencia a que lo que me va a edificar, lo que me va a fortalecer, lo que me va a ayudar a resistirme ante la tentación, es lo que la palabra me enseña. Si yo soy un joven espiritual, voy a tener el deseo de avanzar y seguir creciendo. Y voy a tener el deseo de estudiar la palabra a toda hora. En cada momento yo voy a estar buscando la forma de aprender más, de conocer más a mi Padre Celestial. Porque es la manera en que la Escritura me ayuda a crecer. Una persona puede tener 50 años en la iglesia, pero si no está sometida a la Escritura, si no busca el crecimiento por medio de la Escritura, sigue siendo un niño espiritual. Incluso puede darse el caso que ni siquiera un niño sea. Porque, por poner un ejemplo, ¿qué ocurre cuando un niño es confrontado, por decirlo de alguna manera, es chuzado, le sale el indio? Su respuesta no va a ser bíblica. La gente que va a decir, y eso te dice que es cristiano. Pero cuando un joven que tiene la madurez suficiente es chuzado, es confrontado frente a un problema, ¿qué hace? Utiliza la Escritura para defenderse. Conoce lo que enseña la Escritura y actúa de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y es ahí donde vemos si realmente somos unos jóvenes o si aún seguimos siendo niños. Y tanto los jóvenes como los niños deben madurar para llegar a ser padres.
Y los padres, como los jóvenes, estamos en la obligación de hacer discípulos, porque es el mandato que nos ha dado la Escritura. Entonces, pasemos a nuestro siguiente punto, que hace referencia a los padres en Cristo. Y como tal, vemos en estos versículos, en el versículo 13, en su parte A, parte inicial, y en el versículo 14, en su parte inicial, que Juan le escribe a los padres y les dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y en el 14 dice: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Muchos dirán, es lo mismo de una manera repetida. Y pues sí, se podría ver así, pero hay un detalle que resalta el texto del versículo 14 por encima del texto del versículo 13, y consiste en el cambio que hay en la palabra o en el verbo escribir. Primero dice: os escribo, en un presente simple, pero en la parte del versículo 14 ya habla de os he escrito, en un presente perfecto, para mostrar que los padres tienen un mayor conocimiento acerca del que es desde el principio. O sea, que los padres tienen un conocimiento mayor de Cristo que cualquier otro cristiano, en las etapas en las que estamos estudiando, por supuesto. Los padres son aquellos que han llegado a un nivel de conocimiento tan avanzado que pueden enseñar a los niños con toda claridad lo que la Escritura enseña, y pueden enseñar a los jóvenes o aclararle las dudas a los jóvenes, porque tienen un conocimiento mayor de lo que la Escritura enseña y tienen un conocimiento mayor de Cristo, y han sido perfeccionados en mayor cantidad de los recién convertidos. Pero si nosotros miramos las características de un padre de familia, porque Juan está usando temas de la familia para que el pueblo entienda. Y si nosotros miramos las características de un padre, ¿cuáles son? ¿Qué debe ser el padre? El padre debe ser el que provee a su familia. ¿De qué lo debe proveer el padre? De alimento, de conocimiento y ante todo de testimonio. Yo le debo testificar a mis hijos lo que le estoy enseñando con la boca, si soy un padre. El padre le enseña al hijo: no fumes, cuando él le demuestra con sus actos que él tampoco fuma. Pero si el padre es un fumador y le dice al hijo: no fumes, ¿qué autoridad puede tener? Entonces, debe proveerle una enseñanza integral, una enseñanza que no solamente vaya de palabras, una enseñanza que no se quede solo en la Biblia dice, sino que yo debo mostrarle como padre a mi niño, a mi hijo, con mi actuar, lo que la Escritura dice. Porque debo tener el conocimiento para hacerlo, si realmente soy un padre. Y es lo fundamental. Además de proveedor, debe ser también aquel que
está el cuidado, aquel que protege a los niños. Padres, cuando ven el niño jugando en el peligro, ¿qué hacen? Traen, buscan la manera de colocarlo a salvo. En el ámbito espiritual, hablando de la iglesia, ¿qué puede hacer el padre cuando ve que el niño está siendo adoctrinado erradamente? Pues enseñarle la doctrina correctamente, como lo enseña la Biblia, porque él tiene la experiencia para hacerlo, porque él tiene el conocimiento para hacerlo. Y esa es la labor del padre. Porque muchos pueden pensar que, bueno, es una carrera la que corremos en la fe, y ya llegué a padre, ya pues no tengo más nada que hacer porque ya cumplí con llegar a padre. Eso no es lo que nos enseña la Escritura. La Escritura no nos dice que llegamos a un tope y ya no tenemos que seguir avanzando, porque nosotros día a día vamos a ir siendo perfeccionados a la imagen de Cristo. Entonces, aún siendo padre, no podemos menguar en el estudio de la palabra, no podemos menguar en el deseo de conocer al Padre y de conocer la enseñanza bíblica. Y es lo que vemos cuando el apóstol Pablo le escribe a los filipenses, dice que ni siquiera él mismo se siente que ha alcanzado, que ha llegado a terminar la carrera. Acompáñenme por favor a Filipenses, capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Dice la Escritura: hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Quién era el apóstol Pablo? ¿Era un niño? ¿Era un joven? Podemos ver claramente que era un padre, el cual escribió la mitad del Nuevo Testamento, y un hombre al cual Dios usó de una manera tan grande que podemos con toda claridad decir que era un padre espiritual. Sin embargo, él dice que a pesar de ser un padre, no se puede quedar cruzado de brazos, porque él no siente que ha llegado aún a la meta. Él siente que debe proseguir adelante, creciendo en conocimiento y ayudando al crecimiento de sus hermanos. Y es lo que hace un padre. El padre no puede pretender quedarse de brazos cruzados y confiarse y que porque ya llegué hasta aquí no voy a seguir avanzando, porque el mismo Señor Jesucristo nos dice que el que perseverare hasta el fin será salvo. En Mateo 24:13 nos dice claramente eso, no diciéndonos que debemos perseverar para ser salvos, sino que debemos perseverar porque hemos sido salvos. Como hemos sido salvados, debemos perseverar en el conocimiento, debemos perseverar en el estudio, en el deseo de acercarnos cada vez más al Señor. Pero ¿cómo nos acercamos? Preguntarán los niños. De ahí claramente podemos ver que el Señor ha dejado los medios de gracia para que nos acerquemos a Él. Tanto niños como jóvenes y como padres debemos usar los medios de gracia. Debemos estudiar la palabra el mayor tiempo posible. Debemos meditar en la palabra en cada momento. Debemos poner en práctica la oración, si es posible, las 24 horas del día.
porque la Escritura nos manda que oremos sin cesar. Debemos asistir al día del Señor, a los servicios que hay en la iglesia. ¿Por qué? Porque la orden es que no dejemos de congregarnos. Y es una forma de acercarnos al Señor, porque es una forma de tener conocimiento del Señor. Si yo dejo de congregarme, me alejo del Señor. Es por eso que los invito y los insto a que no dejen de congregarse en ninguno de los servicios. Asistan a todo lo que puedan. Y ante todo, si son verdaderos convertidos, deben estar bautizados para participar en la cena del Señor, porque es uno de los medios de gracia que Dios nos ha dejado, con el fin de que nosotros, si participamos en la cena del Señor, es porque estamos plenamente convencidos de que hemos sido perdonados y justificados, porque nos hemos comportado de acuerdo a como la Escritura nos manda que nos comportemos. No podemos creer porque ya una persona es padre, puede quedarse tranquila, descuidarse, porque las tentaciones con las cuales va a ser enfrentado el padre van a ser mayor que las con las cuales se va a enfrentar un niño. El padre no puede darle papaya al pecado. El padre no puede quedarse quieto en cuanto al estudio, en cuanto al deseo de la búsqueda del Señor, porque nos dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 10 versículo 12: Primera de Corintios capítulo 10 versículo 12 nos dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Aquí no está hablando de caer en cuanto a la salvación, pero sí está hablando de caer en cuanto al pecado. Si nosotros, por el hecho de que ya somos padres, no tenemos una comunión mayor con el Señor, sino que nuestra comunión va a ser menor, vamos a estar siendo presa del pecado. La carne va a tomar fuerza y vamos a caer más rápido en el pecado, precisamente porque al que más se le da, más se le demanda. Las pruebas van a ser más fuertes para el padre que para el hijo. Ya para concluir, podemos darnos cuenta que este texto, por cierto, es uno de los textos más difíciles de Primera de Juan, porque hay que tener claridad de que es una poesía, y que no es una poesía común para nosotros los latinos, nosotros los que hablamos español, sino que por el contrario se nos puede enredar al momento de entenderla, por la forma en que usa Juan el lenguaje hebreo en una escritura griega, y que es para nosotros una cultura que no tiene el conocimiento del griego ni del hebreo. Pero sin embargo vemos cómo Juan aquí hace un llamado a la madurez espiritual. Vemos cómo Juan escribe este texto con el fin de que nosotros miremos en qué etapa de crecimiento estamos, y para que no nos quedemos
solamente en la etapa en la cual nos encontramos. Juan nos escribe para que veamos si somos unos niños que aún no tienen el suficiente conocimiento de la palabra de Dios como para resistir las tentaciones con la palabra de Dios. Él nos escribe para que veamos si somos jóvenes que, a pesar de que tenemos el conocimiento para defendernos con la palabra de cualquier tentación, aún no nos sentimos capacitados como para enseñar a los niños, como para exponer la palabra de Dios. Si todavía no nos sentimos así, es porque aún somos jóvenes y debemos seguir avanzando en el crecimiento, debemos seguir avanzando en el conocimiento. Y si somos padres, que también nos muestra las características del padre, pues saber que no podemos quedarnos cruzados de brazos porque somos padres. También debemos seguir avanzando en el conocimiento y, ante todo, instruir a los niños y a los jóvenes para que también crezcan y lleguen al nivel de padres. Y como aplicaciones, le tengo 3 aplicaciones. La primera dice: después de comprender las etapas de la vida espiritual y sabiendo en la etapa en la cual nos encontramos, debemos hacer todo lo posible por seguir madurando en cuanto al conocimiento de Dios, para no quedarnos estancados, como hay muchos estancados en la etapa de niños, que duran cantidad de tiempo en la iglesia y siguen siendo niños. Y la idea es que crezcamos en el conocimiento. La segunda aplicación dice: sabiendo cuál es la etapa en la que nos encontramos, debemos poner en práctica los medios de gracia para seguir creciendo en cuanto al conocimiento y en cuanto a la comunión con Dios. Porque el conocimiento sin comunión es un conocimiento perdido. Pero el conocimiento más la comunión con Dios es lo que hace que realmente maduremos espiritualmente. No podemos pretender que nosotros nos vamos a dedicar a estudiar y a estudiar y a estudiar, pero no vamos a entrar en comunión con el Señor en oración, ni en búsqueda, y vamos a pretender ser unos verdaderos cristianos. Y para los hermanos que sean inconversos, que como tal no están en ninguna de estas 3 etapas, solo puedo decirles que se arrepientan y se vuelvan al Señor, que le pidan al Padre que derrame sobre ustedes el don del arrepentimiento para que sus pecados sean perdonados y puedan conocer al Padre. Porque si sus pecados no son perdonados, nunca van a conocer al Padre que nos muestra la Escritura. Deben pedirle al Señor que les dé el don del arrepentimiento y así poder llegar a ser un niño y poder empezar el avance de la vida espiritual que el Señor ha establecido para todos sus hijos. Hermanos, cuando llama la atención a que miremos en qué etapa estamos y hasta cuándo vamos a seguir en esa etapa sin hacer nada por crecer en nuestra vida espiritual. No podemos quedarnos estancados, porque eso no es lo que nos manda la Escritura. Debemos crecer como cristianos para llegar todos a la madurez espiritual que el Señor establece que debemos tener. Para poder ser perfeccionados a la imagen de Cristo, debemos crecer, debemos madurar. Y es lo que quiero que nos llevemos hoy para nuestros hogares. Eso es lo que quiero que quede siempre en nuestra mente.
que debemos crecer. Y para crecer necesitamos estudiar la palabra. Necesitamos conocer al Dios tres veces santo, al cual adoramos. Vamos a orar, hermanos, para dar por terminado esta predicación. Amado Dios y Padre Celestial, Dios de honra y gloria, gracias te damos porque tú eres bueno y bondadoso. Gracias, Padre, porque tú nos has hecho ver en esta mañana la importancia de la madurez espiritual. Gracias, Padre, porque nos has hecho que comprendamos que no podemos quedarnos cruzados de brazos en la etapa en la cual estamos, sino que debemos avanzar en el conocimiento de ti, que debemos estudiar más tu palabra y vivir más de acuerdo a lo que tu palabra enseña. Gracias, Padre, por este día maravilloso que tú nos das, en el cual podemos venir a adorarte solo a ti, mi Dios. Padre, gracias por ser tan bueno para con tu pueblo. Padre, te suplicamos que seas tú añadiendo a todo aquel que tú has escogido para salvación, para que venga a escuchar tu palabra en una iglesia, Señor. Padre, que seas tú dándonos la capacitación y la enseñanza para poder crecer y llegar a ser esos padres que se sacrifican por el crecimiento y la expansión de tu palabra, mi Señor. Padre, que seas tú ayudándonos para que siendo padres podamos dar a conocer tu evangelio a todas aquellas personas que no te conocen, mi Señor. Podamos presentar a Cristo con nuestras palabras y con nuestro actuar en todo momento. Gracias te damos, Señor, y guárdanos hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios les bendiga.